Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar a cada uno de sus hogares. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder acercarnos a través de este medio hasta cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente y les guarde siempre. En el nombre de Jesús vamos a hacer una oración y empezamos con nuestra enseñanza. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar, Señor, un día más, Señor, para llegar grabando, para llegar hasta cada uno de los hogares, Señor, que seas tú, Señor, de bendición para cada vida, Señor, a través de tu palabra, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender, que seas tú ayudándonos, Señor, en todo momento, mi Dios, para que todo lo que debemos de aprender lo vayamos guardando como hijos tuyos, Señor, permaneciendo en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor, bendice sus vidas, sus hogares, Señor, sus trabajos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos, mi Señor. Amén. Pues, estamos hablando en el mismo tema. Acuérdense que es una enseñanza de discipulado, mis hermanos, para que nosotros vayamos conociendo la palabra, vayamos creciendo, porque ese es el punto, y siempre le he dicho y lo hablo y lo digo porque siempre hay mucha gente que está muy contenta. A veces pasan a los servicios de competencia de testimonios, decía yo, porque a veces uno decía tengo 10 años, el otro no, yo tengo 15, no, yo tengo tanto. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que entender. Mientras nosotros estemos aún, digamos, 10, 25, 40, 60 años en el Señor, si usted no ha aprendido nada de la Biblia, mi hermano, es triste, porque la madurez no se mide por los años que tenemos, la madurez se mide por lo que vamos creciendo. Es como un niño estar, vamos a decir, a los 3 años y él bien contento, y pasan ya 5 años, otros 8, otros 9, y el niño sigue en el mismo tamaño y sin crecerle nada de su cuerpo, y eso es algo, hermanos, que sería una deformación. Entonces, estamos hablando de lo que es entender la vida cristiana. Ya hemos hablado de lo del señorío de Jesucristo, que es muy importante que entendamos, y estamos en el punto de permaneciendo en Cristo. Eso es algo que tenemos que comprender, mis hermanos. Nosotros, el permanecer, simple y sencillamente, hermano, que es permanecer, el estar ahí. A usted lo llamó Jesucristo, a usted le dio salvación, a usted le dio la oportunidad de una nueva vida, una oportunidad de una nueva vida, hermanos. Es para empezar de nuevo, para comenzar de nuevo, y nosotros volvemos a nacer, sea la edad que sea, y eso es lo que nosotros creemos, hablando por la oportunidad que Dios nos da. Empieza todos los errores, los daños, borrón y cuenta nueva, delante de la presencia de Dios. Es una oportunidad muy grande para nosotros poder hacer cosas mejores. Y dice su palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas por Dios. Nos capacita, nos ayuda para que nosotros podamos crecer, para que podamos llegar hasta donde debemos de llegar, madurando en la palabra. Yo es lo que le digo, y estoy en contra porque muchos dicen que son cristianos donde quiera, mucha gente cristiana, y le puedo decir, el decir que soy cristiano, quiere decir que yo soy seguidor de Jesucristo. O sea, estoy como Él me manda a estar, estoy como buscándole, estoy llenándome, y hay mucha gente, pero que quiere ser cristiana, pero no leen la Biblia, no oran, menos van a ayunar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están viviendo? Es simplemente una religión, es lo que usted tiene, y eso no es lo que vaya a llevar al cielo. La Biblia dice bien claro que Jesucristo mismo lo dijo, Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesucristo, y dice, nadie se va a acercar hacia Dios si no es a través de mí. ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento, de cuando usted acepta al Señor Jesucristo, usted empieza a vivir una nueva vida, usted empieza a llenarse de Dios, se llena de su palabra, platica con Dios, tiene una comunión con Dios.
permanece en Cristo. Que usted dice una nueva vida, así con errores y todo, nadie somos perfectos, pero nosotros vamos a ir mejorando, mejorando cada vez, cada momento. Entonces, hemos estado hablando de lo que es la permanencia, confesión de pecado y la restauración a la comunión. Y nosotros hemos estado basándonos en el libro de Josué y específicamente el área del capítulo 7. Es donde más hemos estado, pero hemos tomado algunas partes del libro de Josué. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque esto nos representa a nosotros. El pueblo de Israel, estamos hablando, el primer grupo pasó con Moisés, acuérdese, Moisés lleva el primer grupo, quedan en el desierto, y luego a los que van a entrar al lugar, a la tierra prometida, que Dios, mis hermanos, les prometió, entran con Josué. Ya eran los hijos de los que habían salido de Israel. No entraron por testarudos, por necios, hermanos, por siempre hacer lo que ellos querían hacer. Entonces es algo que nos puede llevar a nosotros muy bueno, porque nos lleva a nosotros a entender cómo Dios trabaja con el ser humano. Si usted y yo no estamos en conexión con la palabra, si usted y yo no estamos en conexión, en comunión con Dios, si usted y yo no estamos de acuerdo a como la Biblia lo dice, con Jesucristo, permaneciendo en Él, haciendo todo por Él, viviendo para Él, todo, mis hermanos, envuelto, permaneciendo, porque es lo que estamos haciendo, hablando la tercera parte, permaneciendo en Él. Entonces, si nosotros no entendemos esto, hermanos, nosotros estamos perdidos. Entonces, ya vimos varios puntos y estoy ya para llegar al último punto de los que tomamos para hablar de permanencia, confesión de pecado y restauración a la comunión. Entonces, estamos ya en el último, que es a los israelitas. Se les recordó no olvidar la lección que habían aprendido. ¿Y cuál lección, mis hermanos? Ahorita vamos a ir viendo. Si nosotros nos ponemos a ver, dice Josué, el capítulo 22:20, dice: ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. No pereció solo en su iniquidad. Miren, mis hermanos, el recordar, estamos diciendo, a los israelitas se les recordó no olvidar la lección que había aprendido en el capítulo 7 de Josué, cuando Acán se queda con manto babilónico, se queda con parte de oro, cuando Dios les había dicho que no tomaran nada del mundo. Y les está recordando, hermano, cuando Josué está hablando en el capítulo 22, el versículo 20 que leímos, está recordando lo que cometió Acán, mis hermanos, y todo lo que vino, la ira de Dios sobre toda la congregación. Eso es lo que dice la palabra, y nosotros son de las cosas que tenemos que entender. Dice: no es verdad que cuando Acán, hijo de Zera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel. Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Muchas veces la gente se pregunta, hermano, y Dios es el que sabe cómo está tomando en cuenta el pecado de cada uno de nosotros. Muchas veces ha tocado que la congregación ha caído, mis hermanos, en desobediencia, y pareciera que todos pecamos, y eso es algo horrible, mis hermanos. Una de las cosas, yo he hablado bastante, mis hermanos, con lo del espíritu de Jezabel, y esa enseñanza que tengo también en la congregación que Dios nos ha dado para hablar. Este pecado lleva a que la presencia, cuando el espíritu de Jezabel se mueve libremente en la congregación y nadie le estorba, mis hermanos, llega hasta la decadencia de que no se vuelve a sentir la presencia de Dios. Y esas son cosas que son muy tristes, que mucha gente no entiende. Pero mientras alguien detenga, mi hermano, la presencia de Dios hace cosas grandes. Entonces, de todos, mis hermanos, los puntos que nosotros fuimos viendo, y fueron algunos, mis hermanos, usted quiere mirar y todo, usted vea qué es lo que nosotros tenemos que aprender de aquí, hermano. Cuando Dios llevaba al pueblo de Israel, mis hermanos, a
a esa tierra prometida. Ya este segundo grupo que lideraba Josué, mis hermanos, se les recordó que no se olvidaran de la lección. Muchas veces nosotros nos olvidamos, hermanos, que Dios, Él va llevándonos. A mí no se me olvidó una ocasión que Dios nos habló a través de un siervo que Él usó bastante en nuestra congregación y nos dijo que venían 4 obstáculos que iban a ser, mis hermanos, de recordar, de algo que Dios iba a enseñar a la congregación. No sé cuántos se acuerdan de esto y no sé qué fue lo que Dios les enseñó a través de esto, pero hay veces que nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta lo que Dios ha hecho. Entonces Dios, mis hermanos, ha hecho muchas cosas con nosotros. Dios ha hecho demasiado con nosotros para que se nos olvide lo mucho que Él ha hecho. Mire, yo porque estoy en contra a veces de que se habla que 40 años, 50, la gente, a veces se porta la gente peor que alguien nuevo, hermano. Peor digo porque ya se debería de aprender lo que es la Biblia. No es que la sepamos toda, pero en la iglesia hemos llevado la costumbre, hermano, tratar de que la gente aprenda. Y hablo de costumbre, que se acostumbren a que se pueda leer la Biblia en un año. Y mi esposo se ha encargado, mis hermanos, de que esto se salga y se lleve y se los manda por email, los manda, los lleva en papel a la iglesia. ¿Por qué razón? Es parte de nuestra vida. Digo costumbre porque debería de estar, hermano, tomada dentro de nuestra forma de vida. Porque cómo nosotros podemos saber qué le agrada a Dios, qué no le agrada, leyendo la Biblia. Usted sabe quién es Dios. Leyendo la Biblia usted sabe cómo usted debe de servir a Dios, qué le agrada a Dios, qué no le agrada. Y muchas veces, hermanos, se nos olvida. Viene gente al Señor y yo siempre he mirado gente drogadicta, gente alcohólica, gente adúltera, gente, mis hermanos, porque de todo, ¿verdad? Que le hacía la prostitución, gente terriblemente ladrones, de todo usted puede mirar. Pero siempre yo he pensado, digo, qué curioso es esto. Siempre que empiezan a servir a Dios, ya va, a veces llegan hasta 5 unos, otros han llegado hasta 10, otros hasta 15, 20 y lo empiezan como si son las personas más buenas del mundo, y es algo que yo no entiendo. El bueno es Él y está en nuestra vida y nos ha hecho hacer buenas cosas, porque eso es lo que se le olvida a la gente. Y se les olvida, mis hermanos, todas las lecciones que en los años que hemos vivido y servido a Dios nos ha dado Dios, y empiezan a hacer cosas que antes ni antes hacían, hermano, ahora peores, y se siente que son cristianos. Yo no entiendo esto y le voy a decir por qué. Porque si usted dice que es cristiano, usted debe permanecer como Dios le gusta que usted y yo seamos. Y ese es un peligro bien grande. El Señor, en este punto que nosotros estamos viendo, les mandó a los israelitas que no se olvidaran, que recordaran lo que habían vivido cuando Acán robó ese manto babilónico y todo lo que tomó, mis hermanos, cuando Dios había dicho que nada tomaran del anatema. Entonces, son lecciones que nosotros debemos de tomar, tanto lo bueno y lo malo, hermano, porque lo que va haciendo Dios a través de esas experiencias es que nos va formando. Nosotros como seres humanos nacimos con temperamento y Dios lo que va haciendo es un carácter en nosotros, un carácter cristiano. Por eso nos ha enseñado que tú sí seas sí, que tú no seas no. Cuando usted, mi hermano, sabe que es un no, porque lo que vamos a hacer no le agrada a Dios, que usted diga que no, que cuando usted diga que sí, sepa que Dios está de acuerdo, que usted haga todas esas cosas, y cuando diga que no, o sea, bíblicamente usted se haga. Que nos dé, mis hermanos, ese es el punto, que nos dé madurez, que nos haga entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Madurez, que crezcamos, que nosotros no nos quedemos como un baby toda la vida, no, crezcamos espiritualmente, y que al aprender la Biblia, miren, mis hermanos, muchas veces hablamos de la santificación y no sabemos qué es santificación. Cuando usted llega a leer al salmista, dice: aborrezco a todos aquellos que hacen lo malo, aborrezco. No era que él tenía el pleito, no, aborrecía el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra le había sido dulce, lo que sabía de Dios
para Él era lo máximo. Entonces nosotros no entendemos cómo trabaja la santificación. Cuando usted diga que usted es santificado por Dios, ¿sabe qué quiere decir eso, hermano? Usted es santo, usted es apartado del mundo, de la carne, de todo lo que a Dios no le agrada. Y esto es lo que muchas veces la gente no entiende. ¿Qué podemos nosotros, hermanos, aprender dentro de todos estos puntos que hemos llevado? Son principios que tenemos que aprender. Si usted se encuentra derrotado y parece que no puede lograr la victoria en un área de su vida, tal vez está luchando con un síntoma. Esto lo hablamos desde el primer punto, en lugar del problema. O sea, a veces nosotros, hermano, vemos el problemota, pero a veces, haga de cuenta, hermano, viene la enfermedad grande así, pero usted tuvo síntomas, mi hermano, para llegar a esa enfermedad, y a veces no vemos cuál fue el problema, cuál fue el síntoma. Nosotros vemos el problemota o la enfermedad tan grande que sentimos. No, hay que enfocarnos, hermano, qué es lo que ha obstruido para que la presencia de Dios, mi hermano, no esté a nuestro lado, para que podamos, a lo mejor, como dice el apóstol Pablo, dice, no apagues al Espíritu. También nos dice, no contristéis. Vaya a la Biblia, mi hermano, y mire qué es lo que contrista y qué apaga el Espíritu Santo. Todo lo que usted lee hacia arriba, usted lee hacia abajo, esas son las cosas que están contristando y son las cosas que están apagando al Espíritu Santo. Lo que dice la Biblia, a mí me gusta lo que la Biblia dice, hermano. Entonces me gustaría, vaya, yo sé lo que la Biblia dice de esto. Entre ellos está la gritería, y a veces hemos dejado gritar. No hemos dejado. Pídale a Dios discernimiento para distinguir la diferencia, mi hermano, de lo que usted tiene que aprender. De todo, mis hermanos, a mí me encanta como dice su palabra, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y lo hace un punto, una coma, dice, esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. A su propósito. Hay un llamado para usted, hay un llamado para cada uno de nosotros. Entonces, de acuerdo a eso, los problemas, las situaciones, las adversidades, las enfermedades, todo lo que ha venido a su vida, es el Señor que quiere enseñarle. Entonces, ¿qué es la causa que haya más derrotas que victoria en su vida? Empiece a mirar, a investigar, a indagar, como es el salmista decía, Señor, examina mi corazón y ve aún si hay algo inmundo, algo que no te agrada dentro de mí, límpiame, haz esto, haz aquello. Él le pedía, ¿por qué? Porque él quería estar bien con Dios. Otro de los principios que tenemos nosotros que aprender, Dios no le permitirá experimentar su gozo, su paz, su victoria y bendiciones mientras no esté dispuesto a resolver un problema que el Espíritu Santo, por ahora, mi hermano, le está considerando como responsable. Muchas veces, hermano, a nosotros no nos gusta confrontar las situaciones. A nosotros no nos gusta confrontar. Yo, ¿qué le puedo decir? A veces como padres, mis hermanos, o como esposos, o como hermanos, o como hijos. A veces se nos hace muchas veces difícil cuando hay una situación con alguien. A Dios le gusta que aprendamos a hablar. No es que Él va a vivir así y yo voy a vivir así, o ella, o la mamá, o el padre, ahí callados y todo ahí el resentimiento. No, hay que hablar para que todo eso se aclare, para que todo eso se haga como Dios quiere, mi hermano. Aun como nosotros como padres, ¿cuántas veces nos toca, mis hermanos, que hay situaciones en el hogar? Hermano, a veces hay cobardía como padre, mi hermano, porque muchas veces no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Y eso, mi hermano, es como cuando usted nada poniéndole un curita ahí a todo lo que va pasando. Llega el momento, mis hermanos, que eso va a explotar. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios quiere. Nosotros, hermanos, si no hay, mi hermano, no nos va a permitir Dios disfrutar de gozo, de paz, victoria, bendiciones, mientras no estemos dispuestos a resolver, mis hermanos, todo aquello que es un problema para el Espíritu Santo, que no le agrada, mi hermano. Entonces, mientras no arreglemos eso, nos considera responsable de las situaciones. Entonces, nosotros no vamos a poder disfrutar de las cosas que Dios quiere. Recuerde que solo, mis hermanos, que solo es el Espíritu Santo quien determina cuándo usted es responsable de la interrupción de su comunión y no está permaneciendo. Y es algo que a veces, mis hermanos, ojalá y logremos entender qué es permanecer en Jesucristo.
Hay veces que nosotros mismos, por eso yo digo, hermano, el 1%, y lo voy a repetirlo y seguiré diciendo y repitiendo, el 1% de mi pecado me separa el 100% de la comunión con Dios. Y eso a veces usted no ha entendido esto. ¿Por qué, mis hermanos? Hay algo grande, hay algo maravilloso de lo que habla Jesucristo. Dice, el que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. No es algo que usted dice aquí, yo soy cristiano, y usted sigue con lo del mundo, con lo de la carne, y se da vuelo y según usted está en Cristo. No, para que se haga algo completo, usted tiene que, mi hermano, tomar Jesucristo su vida, usted de él y él de usted. Es como para que usted pueda entender, y por eso Jesucristo, mi hermano, usa de esto que él ha hablado en su palabra, porque es un círculo. Si usted está en él, pero él no está en usted, mi hermano, ¿de dónde viene la vida? No viene de ningún lado. Usted cree, porque por eso se hace el religioso y se hace, mi hermano, la persona de esas maneras, porque cree. Lo que él considera importante, mi hermano, puede ser insignificante para nosotros. Por ejemplo, mi hermano, el orgullo, el rencor, la falta de perdón, falta de agradecimiento, todas las quejas que damos y hablamos y murmuramos. A lo mejor para usted sea muy normal porque usted viene de una familia de esa manera. Para Dios no, mis hermanos. A Dios a veces usted, en vez de ir a pedir perdón cuando falló, si su orgullo le gana, usted es responsable de la interrupción que ha habido entre Dios y usted. Simple y sencillamente usted siguiendo a la iglesia, usted sigue haciendo las cosas, usted, y cree que Dios está. No, mi hermano, no. Él hace quiere que entendamos que hay que tomar responsabilidad para que la victoria venga totalmente a nuestra vida. Otra de las cosas que es importante entender, es posible que hoy le haga responsable de algo, aunque ayer no habría que tener, perdón, mis hermanos, ya estoy trabada yo, aunque ayer no habría tenido que resolverlo. O al contrario, mis hermanos, por ejemplo, en el caso de Acán, si nosotros vemos lo que decía el punto número 12, ¿qué fue lo que desagradó a Dios ayer y puede estar bien hoy en día? O sea, ayer decía Dios, así no se hace. ¿Qué les dijo, hermano? Si usted se acuerda, que Dios les dio instrucciones diferentes con respecto a la siguiente confrontación. Lo que Dios consideró pecado, mi hermano, en Jericó, no fue pecado en Ahí. Vea el libro de Josué, mis hermanos. Si usted se fija, y esto lo vimos en aquel punto, pero si usted se fija, mis hermanos, Dios ese día decía que no tomara nada del anatema. Ese día en Jericó, que no tomara nada del anatema. Y cuando van ahí, le dice, tomen todo lo que quieran, va ganado de todo, agarren lo que ustedes gusten ahí. Y él dijo. Entonces, Dios dio diferentes instrucciones, mis hermanos. Y nosotros tenemos que entender, es posible que él hoy le haga responsable de algo, aunque ayer no habría tenido que resolverlo. ¿Por qué, mi hermano? A él le encanta que usted esté su oído atento a su voz. Él está, mis hermanos, muchas veces haciendo algo especial en nuestra vida. Muchas veces dice, no muchas veces, la Biblia dice que sus ovejas oyen la voz del pastor y la conocen, saben quién es el pastor. ¿Sabe usted que como cristiano, como usted y como yo, podemos llegar a entender cuál es la voz de nuestro pastor? Oyendo la voz de la carne, oyendo la voz del mundo, oyendo la voz del diablo, oyendo la voz de Satanás, oyendo todas las voces que se oyen. Si usted no sabe oír cada una de las voces, usted y yo no podríamos diferenciar cuál es la voz de nuestro pastor. Simple y sencillamente, mi hermano, no podríamos. ¿Por qué? Porque es necesario. El Señor habla y nosotros nos levantamos. El Señor habla y nosotros nos movemos. El Señor habla y nos quedamos quietos. Depende la orden que Él dé cada día. Entonces, lo que desagradó al Señor, mis hermanos, el día de ayer, puede estar bien el día de hoy. O sea, hablando de lo que Él pide, mis hermanos, no moviendo. La Biblia dice bien claro qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Si a usted le gusta agradar todo, la carne,
carne, el mundo y todo. Pues usted, mi hermano, dice que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Simple y sencillamente, no se haga loco porque la mera verdad no va al cielo. Y estas son las verdades maravillosas de su palabra. No va al cielo, mi hermano. Porque es a través de Jesucristo y permanecer en Jesucristo. Si no, no vamos a ningún lado. Él es el único camino, no hay más. Jesucristo es el único camino que va a llevarnos al cielo, no hay más. Y eso, mis hermanos, tristemente para mucha gente, no sé qué cosas van a entender de todo esto. Pero si nosotros vemos qué más podríamos nosotros, hermanos, valorar de lo que nosotros hemos estado viendo en estos puntos, usted nunca alcanzará en su vida espiritual el momento en el que no haya que prestar atención a su dirección. Por eso hablamos permaneciendo en Cristo. El permanecer en Cristo no es que ahora yo hago lo que yo quiero y cuando yo tengo ganas oigo la voz del Espíritu y empiezo a hacer. Por eso a veces tenemos tantos problemas, porque es más lo que hemos vivido en nuestra carne, o agradando al mundo, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, que agradando a Dios. Y eso es algo bien triste. Si nosotros no entendemos esas cosas, nosotros vamos a perecer, porque si usted y yo no permanecemos en Cristo, mis hermanos, dice su palabra, mis hermanos, que el que permanece en mí, dice, y yo en él, dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, si usted cree que está en Jesucristo, pero usted hace lo que usted quiere, créame, mi hermano, usted tiene que estar sintonizado al Espíritu Santo, porque necesitamos saber qué quiere el día de hoy, qué va a querer el día de mañana y qué fue lo que quiso el día de ayer. Por eso decimos, a lo mejor lo que fue pecado el día de ayer, ahora no lo sé, hablando en lo normal, no va a ir a hacer cosas que no, y va a decir, ay, no, el Espíritu Santo no, porque tal las voces de los demonios se oyen y a veces la Biblia lo dice, que se iban a apartar del Evangelio y aún oirían voces del demonios. Y eso es algo, doctrinas, dice la palabra, mire lo más fuerte, doctrinas de demonios, y iban a moverse a eso. Tenga mucho cuidado. Porque el Señor, hermano, no se da contra la palabra, ¿no? Usted si recibe algo que dice que es el Espíritu Santo, nunca se va a dar contra a lo que su palabra dice. Y eso es algo maravilloso. Entonces, tenemos que prestar atención, mis hermanos. Es algo bueno de aprender de todos estos puntos que hemos ido viendo. Tenemos que prestar atención a la dirección de Dios. ¿Qué es santificación, mis hermanos? Éxodo 23:30 nos dice, los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Dijimos que íbamos a usarlo como lo que es la similitud del pueblo de Israel, hermanos, cuando los guió a Josué, cuando los llevaba como líder y el Señor mandando y él decía lo que Dios quería. Y miren lo que les dice, los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Cuando nosotros venimos al Señor, hermano, a veces viene la mentira, viene el odio, viene el rencor, viene toda nuestra vida. Y hay veces que Dios empieza a trabajar en nuestra vida, nos enseña su amor, nos enseña su misericordia, nos enseña, y luego leemos la palabra y nos llenamos de su palabra. Santificación, mi hermano, nos está santificando a través de su palabra. ¿Para qué? Para cuando ya nosotros la abrazamos. Usted puede decir, no me la sé toda, no es que no la sepamos, que se vaya guardando en el corazón, para que cuando nosotros vayamos a hacer algo que no agrada a Dios, el mismo corazón va a estar que brinque, te va a decir, no está bien lo que estás haciendo. Dice poco a poco hasta que seas bastante fuerte. A veces que ha ido Dios poco a poco sacando cosas, mi hermano, que a veces ni sabíamos que estaban en nuestra vida. Así trabaja Dios. Ese no es el diablo, así trabaja Dios. Ese le trae el recuerdo de allá de infancia, de rechazo, de todo lo que vio, cosas malas que hizo, porque hay que aprovechar el momento a pedir perdón, a decirle, Señor, límpiame, santifícame, Señor. Porque cuando Él va haciendo algo, va desalojando, mi hermano, lo que a Dios no le agrada. Bastante fuerte se refiere a madurez, hasta que haya madurez, hasta que tengas madurez. Es lo que está tratando de decir, mis hermanos. Entonces tomaremos posesión de lo que Dios ha dicho que va a ser de nuestra vida. Y créame, mi hermano, hay que adelantarnos. Los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Es lo que les dijo. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe,
quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mire, hermano, ¿por qué valorar? A todos los que crucificaban era exponerlos, era avergonzarlos. Ahí murió por amor a usted, por amor a mí. Él murió para que nosotros tuviéramos perdón de Dios, para que nosotros pudiéramos recibirle. Para que se produzca fruto eterno, nosotros tenemos que permanecer, no hay de otra manera. Entonces vamos a experimentar la verdadera alegría de Dios, no solo la alegría, sino el gozo del Señor en toda la plenitud, mis hermanos. Nosotros no sabemos muchas veces cómo nos hemos perdido por a veces ser desobedientes o hacer tercos, necios, porque a mí me gusta que esto se haga así y así lo voy a hacer. Cuando estamos diciendo que permanecemos en Cristo, la verdad no hemos entendido qué es permanecer en Cristo, mi hermano. Yo me he dado cuenta como pastora, porque a veces hacemos cosas que no debiéramos. Mira lo que dice Juan 17:13, dice: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud, y es mi gozo en plenitud. ¿Cómo es que se recibe el gozo? A través de permanecer en Jesucristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Mire lo que dice Juan 15:12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Yo siempre he dicho, hermano, cuando alguien está siempre en la congregación y murmurando y chismeando y hablando de aquel y de aquella y del otro y de acá, esa persona no obedece a Dios. No lo obedece. Porque ¿sabe cómo se manifiesta? Que en realidad nosotros estamos permaneciendo en Cristo, estamos en la voluntad de Dios, que podemos amar hasta los que nos odian, hasta los que nos hacen la vida imposible. Usted no les desea ningún mal, y eso solo lo hace la presencia en el que permanecemos, que es el Espíritu Santo. El fruto, mis hermanos, que Dios da, y viene y da amor, y viene y da amor. El fruto, dice, el que permanece en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto. El fruto es para los demás. Lo que recibimos es para dar a los demás. Lo que el Espíritu nos llena es para darle a los demás. Entonces, si hablamos de amar, mi hermano, es una decisión. Es escoger buscar el bienestar de otras personas, igual como yo busco mi propio bienestar. Cuando habla ¿cómo? ¿Cómo, mi hermano? Lo pone al alcance de nuestras posibilidades. Cuando decimos ¿cómo? Como si hiciéramos así. Muchas veces decimos nosotros, me siento como en familia cuando estamos con la familia en Cristo. Usamos el cómo, mi hermano, porque eso es lo que hace posible todo. ¿Cómo? Y a veces yo lo uso más porque cuando digo ¿cómo familias? Porque a veces que hay gente dice, yo no soy tu hermana, yo no soy tu aquí, yo no soy acá. No, por si alguien no quiere verme como hermana, ¿verdad? Pues digo, te siento como una hermana, te siento como un hermano. Entonces, el cómo hace posible que alcancemos, mi hermano, todo lo que queramos. Dice Mateo 22:39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos manda, dice Mateo 23:11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Estas son las cosas, mis hermanos, que demuestran si verdaderamente permanecemos en Cristo. Si a usted le cae mal la gente, si a usted le cae un hermano o una hermana, y si usted siempre está hablando de alguien, créame que ese es fruto de que usted no tiene el amor de Dios. Yo a veces me he estremecido con todas las cosas que Dios me ha enseñado, hermano. Porque a veces me temo y me duele el pensar que hay gente dentro de la congregación que no es salva. Es algo doloroso para un pastor, créamelo. Porque para dar fruto, este es parte del fruto. Esto es algo que nos debe de enseñar a nosotros si en realidad estamos permaneciendo en Cristo. Mire lo que nos dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Mira, mi hermano, hay veces que yo digo, qué tremendo. A mí cualquier persona puede venir a la congregación y juzgarme como quiera. Y por gente, hermano, a veces que
tristemente lo puedo decir, a veces me hace que no es ni salva, porque no falta a quien le están hallando el error, a aquel, a aquella, al pastor, a la pastora. El caso es que el problema es que son ellos los del problema, créanme. Para mí hay preocupación de que no son salvos, hay preocupación y te lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden siempre? O sea, ¿por qué no se dan cuenta de su terquedad, de su necedad, de todo lo que traen encima? Y ustedes hasta se sienten mejores que nosotros. No, si saben más que nosotros. A mí no me importa si sabes más, no sabes, sabes menos, no me importa. A mí Dios fue quien me llamó, a mí Dios es el que me dirige qué debo de hablar, qué no debo de hablar. A mí es Dios, mi hermano, y a mí me interesa muy poco. Con todo el respeto a todas las personas, mi hermano, que oyen todo esto. Me interesa muy poco que diga la gente. Yo viví dentro de pura crítica, pura... Hermano, yo, como dicen, estoy curtida ya de eso, gracias a Dios. Porque lo que a mí me interesa es agradar a Dios, créeme. Y me interesa dar el mensaje como Dios quiere que lo dé. Porque ese es mi interés. La gente le guste, no le guste, porque dicen que son cristianos y aunque se hable de la Biblia, lo que la Biblia dice, no les gusta y créeme que les vas a caer mal. Y a veces se han desquitado con mi esposo, se han desquitado con mis hijos por los mensajes que yo doy. Son cosas muy tristes, pero simple y sencillamente, mi hermano. Siempre hay ensimismados porque esto merecen acá, allá, empiecen a dar para que sean bendecidos. Porque cuando nosotros, los que somos cristianos, los que permanecemos en Cristo, no somos perfectos porque no hablo de ello. Él me está perfeccionando día a día y no soy la misma cuando empecé. Cuando ustedes, mis hermanos, empiecen a dar, cuando nosotros nos pusimos ahí donde Cristo y empezamos a hacer como Él quería, aunque alguien nos hacía daño, ayúdale. Y cuando nos dejamos ahí, empezó Él a hacer cosas. Ojalá y se decidan por hacer algo bueno para Dios. Dejen de estar hablando. Es que lo que mucha gente no entiende, hermano, es que se mete más en problemas con Dios. Yo le digo, hable, murmure, critíqueme, que mire las perlas de mi corona y que tengo allá en el cielo, se están llenando. Me puedes juzgar, me puedes criticar, me puedes todo. Tú no has estado en mis zapatos para que me estés juzgando. Yo no soy muy dada, hermano, que alguien llegue y ya voy a estar y dice, no. ¿Por qué? Porque a mí no me ha gustado que a mí me hagan eso. Que es la forma que nosotros de veras demostramos que permanecemos en Cristo cuando dejamos de murmurar de cuando dejamos de estar hable y hable, porque a veces esa es la comidilla de todos los días. Es algo que Dios detesta, mi hermano. Dios lo detesta, aunque usted no lo entienda o no lo crea. Que hay errores, que sí, hay errores que Dios se encargue. Pero cuando usted se da al Señor, cuando usted verdaderamente se da, usted no va a estar entretenido en estas tonteras. Con mucha gente, hermano, en la congregación. Yo no sé cuántos hermanos en realidad están de veras escuchando la palabra. Bueno, sí sé porque el fruto se da a saber, mis hermanos. El fruto se da a saber. Hasta cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo llegamos contentos. Sí se mira, pero créame que yo quisiera que usted entendiera que es permanecer en Cristo. Deje de criticarme y póngase a hacer lo que Dios le manda a hacer. Dése para Dios y dése a los demás. Porque el primer fruto que yo le voy a decir que todos vamos a mostrar es si amamos a los que están alrededor de nosotros. Y si los amamos, nosotros no estamos murmurando y chismeando de ellos. Simple y sencillamente. Estas son cosas muy valiosas para nosotros entender. Vamos a hacer una oración y yo espero que no se enoje. Yo espero que lea la palabra y verá qué es lo que dice. 2 mandamientos que Dios nos da, mi hermano, 2 para decir que permanecemos, amar a Dios con todo nuestro ser. Si a usted le está ganando la carne, si a usted le está ganando el mundo más que el Espíritu Santo, mi hermano, usted se ha desviado, tristemente se ha desviado. Nada tenemos que andar haciendo los hijos de luz con los hijos de las tinieblas, nada, mi hermano. Y si usted ya anda por allá, cuidado, porque usted... El 1% de su pecado, mi hermano, ya lo ha separado completamente, o el 100%, como lo digo, de la comunión con Dios. ¿No tienes comunión con Dios? ¿Eres cristiano? Ponte a pensar poquito. Estamos hablando que es entender la vida cristiana, estamos hablando lo que es permanecer en Jesucristo. Entonces, espero que les sea bendición, espero que esto lo lleve hasta la vida eterna, porque esa es mi intención.
Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Algo tan pequeño, tan sencillo. Yo sé, Señor, que hay gente que esto lo puede despedazar y hacer y como quiera, Señor. Yo estoy dando así como tú me has dado y como yo logro comprender. Te doy gracias porque es un privilegio. Te doy gracias, Señor, por la bendición de poder estar todavía leyendo tu palabra, poderla comprender, poderla entender. Padre, tú eres el único que en medio del desastre del llamado cristianismo, Señor, puedes venir a hacer una revolución, Señor, para que se sepa. Dijo tu palabra, lo dice, Señor, una de las versiones dice, es necesario que haya dos bandos para que se sepa quiénes son los de Dios. Y en uno de ellos, Señor, se sabe quién es tuyo. Cuando te amamos con toda nuestra fuerza, Señor, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, y al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos que murmuran, que critican a tu pueblo, a los pastores, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, mi Señor, porque la mera verdad, nadie vamos a saber, Señor, los zapatos que está cada persona. Qué cosas han vivido, qué cosas los has guardado, qué cosas les has enseñado. Nadie, Señor, más que el que está en sus zapatos. Ayúdanos a respetar, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar, por favor, porque sí lo necesitamos. Que sea tu mano poderosa, Señor, aún con aquellos que tengo, mi Señor, mis dudas de que en realidad son salvos. Ten misericordia, Señor, y sálvalos, mi Señor bendito, para que en realidad sepan que es vivir una vida y vida en abundancia, a pesar de estar enfermos, a pesar de tener problemas, a pesar, Señor. Yo sé, Señor, que ahorita hay mucha gente que culpa a quien sea, Señor, pero nunca ha entendido, Señor, el síntoma, quién es el responsable, Señor, de todo el desastre que ha habido en su vida. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a esas vidas. Muéstrate en sueños, muéstrate en visiones, así como habla tu palabra, Señor. Enséñales la condición de su vida. Enséñales como a muchos les has enseñado, Señor, que vienes así como habla tu palabra del arrebatamiento y se quedan, Señor, porque estaban desnudos, mi Dios. Que sea tu mano poderosa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo suplicamos, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana si Dios nos concede vida. Amén.